Bueno, buen día. Buen día, día, profe. Buen día. Buen día. Buen día. buen día. Buen Tenemos día. 57 participantes. A ver, creo que estoy como anfitrión, pero voy a chequear si hay gente esperando para ingresar. Bueno, en principio no. Yo voy a iniciar la clase y en todo caso si ven, digo porque al estar como anfitrión y concentrado en la clase quizás me distraiga, y si ven que hay alguien que está esperando para ingresar o que comenta en el chat que no puede ingresar, me avisan para darle la posibilidad de ingreso. Vamos también a ir esperando unos minutitos antes de ir de lleno al contenido de la clase de hoy, por si alguien más se va sumando en estos minutos. Entonces, estos 5 minutos iniciales, hasta que completemos el grupo que va a participar hoy, me gustaría comentar algunas cuestiones más de tipo organizativo en relación a dificultades que puedan haber tenido en relación a las clases, el campus. La clase de ayer queda subida al campus como clase asincrónica porque se suspendió la actividad académica en función de una decisión del rectorado por el Día del Docente Universitario. Entonces, bueno, no lo conocíamos recién esta misma semana, el día miércoles, perdón, se nos informó, así que fue una cuestión que no teníamos prevista. Pero bueno, en todo caso, la actividad queda, o los materiales quedan subidos en el campus, lo consideramos como una clase más asincrónica. Ahí tienen materiales, tienen que ver principalmente esto con la discusión de la introducción de una perspectiva materialista en el debate de la criminología y el surgimiento de la criminología crítica. La criminología crítica es un movimiento que surge principalmente en los años 70 en los países centrales, discutiendo en torno a el funcionamiento del sistema penal en general. Hoy nos vamos a centrar en la clase puntualmente a analizar la justicia penal, pero el sistema penal en su conjunto, es decir, que depara la ley penal, el momento de considerar que una conducta es un delito, qué trae como beneficio, como perjuicio para los actores involucrados y para la sociedad en general. El funcionamiento policial, el funcionamiento judicial y el funcionamiento carcelario puestos en crisis desde su finalidad, pero también desde su funcionalidad. Desde una perspectiva que se enriqueció con el pensamiento crítico, que surgió con las primeras miradas sociológicas, que ya hemos repasado, algunas de corte funcionalista, pero otras principalmente que desestructuraron las categorías que eran consideradas como esencias, ¿no? Esto me refiero al aporte que ha hecho el interaccionismo simbólico en pensar que en realidad estas categorías e instituciones, que son conceptos e instituciones, no solamente en lo discursivo, sino también en la operatividad de la política criminal, que son pensadas como esenciales en toda sociedad y que en realidad son construcciones sociales que se anclan en un momento histórico, que dependen obviamente de transformaciones en las formas de entender la organización social, la organización política de esa sociedad, como vamos hoy a ver para la justicia penal, y que en definitiva no son más que representaciones y símbolos que se inscriben en un modo de ver el problema que se orienta obviamente a solucionar problemas sociales con la herramienta penal, y que se piensa desde este punto de vista que va a traer a la sociedad finalidades útiles. Bueno, desde esta perspectiva hay en la funcionalidad de estas instituciones problemas diversos que son criticados en un momento, no solamente de esta perspectiva que llamamos constructivista, es decir, la policía, la justicia, la cárcel como construcciones sociales, sino también que son criticadas desde un punto de vista materialista, principalmente por el aporte que ha hecho la tradición marxiana, ¿no? que es recuperada a partir de la segunda parte del siglo XX por la Escuela de Frankfurt, pero que se había originado con el pensamiento de Marx en el siglo anterior. Es decir, incorporar la dimensión estructural económica y económica política, ¿no?
al análisis también del sistema penal. Pensar cómo el sistema penal se inscribe, obviamente, en un tipo de relaciones materiales particulares que son pertinentes a un tipo de sociedad que es, desde este punto de vista, la sociedad capitalista, y cómo el sistema penal responde también a estas necesidades. Hay 2 o 3 ideas que van a encontrar en los textos de referencia para lo que fue la clase de ayer, que son centrales, ¿no? Uno tiene que ver con los trabajos de Ruge y Kirchheimer. ¿Cuáles son los conceptos principales que traen estos autores? Bueno, la idea de pensar que el mercado de trabajo es una variable central para entender el funcionamiento del sistema penal. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en definitiva, los cambios cualitativos y cuantitativos en el sistema penal dependen del mercado de trabajo. ¿Cómo? Bueno, si la demanda de mano de obra en el mercado de trabajo es reticente, es decir, hay menos demanda de mano de obra, esto va a generar un cambio en las políticas penales, utilizando en mayor medida la privación de libertad, o sea, la pena privativa de libertad, como forma sustitutiva frente a la crisis que implica en un orden social el retraimiento de la demanda de mano de obra en el mercado de trabajo. Es decir, mayor desempleo, mayor encarcelamiento, mayor política penal. Por el contrario, la necesidad de mercado, de mayor inclusión de mano de obra en el trabajo, por la demanda que genera ciclos económicos, digamos que representan una economía funcionando acorde con esas reglas de mercado, van a ser entonces, desde el punto de vista cuantitativo, un descenso en las políticas, van a generar un descenso en las políticas penales, un descenso en los niveles de encarcelamiento, y la apuesta por mayores niveles de inclusión, incluso desde el punto de vista penológico, es decir, buscar alternativas que impliquen no privar de libertad y permitir que entonces la demanda de trabajo sea satisfecha. Quiere decir que hay una relación directa entre empleo o desempleo y penalidad. A mayor nivel de desempleo, mayor uso de la penalidad. Mayor captación de, de la mano de obra por el mercado, descenso de los niveles de encarcelamiento y las propuestas de penalidades inclusivas. Porque esa mano de obra, de otro modo, si está encerrada, no puede satisfacer las demandas de trabajo. Esto es una tesis, como ven, polémica, discutible, pero que estos autores sostienen sobre la base de estudios empíricos, ¿no? Estudios empíricos que están plasmados en esta obra que se llama Pena y Estructura Social. Pero en todo caso sugieren una hipótesis interesante, que es incorporar la dimensión material, la dimensión de la economía, al mundo del estudio de los sistemas penales, ¿no? Y esto, digamos, es verificable empíricamente, ¿no? Porque uno puede constatar efectivamente si los niveles de empleo o de desempleo van acompañando al retraimiento o al avance de los niveles de encarcelamiento. La segunda idea que surge de este libro es una idea ya cualitativa, es decir, no solamente el crecimiento cuantitativo es exponencial en momentos de retraimiento del mercado de trabajo, de crisis económica, sino que también las condiciones materiales de existencia dentro de los espacios de lo punitivo, dentro de esos espacios carcelarios, se modifica acorde también con estas reglas del mercado. Quiere decir, frente al crecimiento cuantitativo del uso del encarcelamiento, las consecuencias, que son obviamente la sobrepoblación, el hacinamiento carcelario, van generando que materialmente la vida en prisión sea obviamente de peor calidad. Estos autores le llaman a esta ley la ley de la menor elegibilidad. Es decir, la cárcel se hace menos elegible que la peor situación en el medio libre, ¿no? Es decir, de alguna manera, la pena funciona si efectivamente la situación de quien está privado de libertad es peor que aquella de vida que tiene el peor segmento de la sociedad. Porque de otro modo, si no, obviamente sería preferible el encierro a
la vida libre. Entonces, la ley de menor elegibilidad también se proyecta desde este punto de vista cuantitativo, en términos de que si la situación en el plano económico es de crisis, es de retraimiento del mercado laboral, crece el encarcelamiento en términos cuantitativos, pero además las condiciones materiales de vida son menos elegibles. Por el contrario, en épocas de expansión económica, el surgimiento de las penalidades, el retraimiento en el uso de la penalidad, el surgimiento incluso de una lógica y unos discursos de penalidad alternativa, van a generar retraimiento en los niveles de encarcelamiento y mejores condiciones laborales, mejores condiciones carcelarias, que de alguna manera siempre van a ser peores que las condiciones del mercado libre. Pero como mejoran las condiciones de la vida libre, entonces mejora también las condiciones en el interior carcelario. Estas serían las dos leyes que surgen de pena y estructura social. Una ley cuantitativa, una ley cualitativa. Esta mirada estructural económica se entrecruza en los años 70 con la mirada constructivista que aportó el interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico y marxismo generan un nuevo movimiento que se va a llamar criminología crítica, que va a tener como mirada común una mirada crítica del sistema penal mirado como de alguna manera propio de ese sistema capitalista, incluso algunos autores afirmando que el sistema penal se constituye propiamente como forma como práctica reforzatoria de la lucha de clases, es decir, una forma de intervención del sistema penal que lo que hace es consolidar las relaciones de dominio planteadas en este sistema económico, pero la criminología crítica va a tener distintas soluciones frente al problema. Uno va a decir, si el sistema penal tiene esta lógica de reproducción de la dominación, y además lo que genera son solamente efectos negativos para las personas privadas de libertad, pero también para la sociedad en general, lo que hay que hacer es sustituirlo definitivamente. Esto es el abolicionismo penal. Otros dicen, no, el sistema penal tiene que cumplir una función preventiva de delitos, porque el abolicionismo lleva a la anarquía y la desorganización social va a generar mayores niveles de violencia, no menores niveles de violencia. Entonces, optan por lo que llaman el derecho penal mínimo, es decir, penalizar lo mínimo posible y tratar de enfocar, desde el punto de vista político-criminal, a la criminalidad de mayor envergadura, no a la criminalidad leve, buscando alternativas a la prisionización para esa criminalidad leve, sino centrarse en la criminalidad grave. Y finalmente, el tercer movimiento dentro de la criminología crítica es el movimiento realista. El movimiento realista lo que va a decir es, cuidado que la criminalización no es una cuestión de pobres y ricos, no es una cuestión que puede leerse en términos de lucha de clase. La criminalización afecta a los sectores pobres, pero la victimización también afecta de modo más grave a los sectores postergados dentro de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque también las reglas de mercado se proyectan sobre la posibilidad de la adquisición de la seguridad en el mercado. Los sectores ricos no son victimizados, pero de una forma cuantitativamente mucho menos representativa de lo que sucede en los barrios más carenciados, en los barrios obreros. Con lo cual, la lectura que propone el realismo es una revisión de esa tradición, digamos, más mecanicista, en la lectura de un marxismo tradicional, para entender que la lógica del despliegue de la criminalización genera paralelamente un despliegue similar en términos de victimización también para los sectores obreros o los sectores más postergados. Con lo cual la política criminal debe partir de esa base realista y reconstituir las instituciones del sistema penal, la policía, la justicia y la cárcel, con una lógica que apunte de alguna manera a tratar de proyectar una política criminal igualitaria, ¿no? Que tenga en consideración estas disfunciones de lo social que se dan en el plano empírico
y que entonces reconstituya a la policía para que la policía no sea una institución tradicionalmente autoritaria, jerarquizada, militarizada, alejada de la sociedad, sino por el contrario, sea reconvertida democráticamente en una institución cercana a los problemas reales con los que los ciudadanos y ciudadanas se encuentran. De igual modo, la justicia no que sea un elemento de reproducción de los mecanismos de dominación y de desigualdad de la sociedad, sino por el contrario, que sea un espacio amplio de acceso plural a la ciudadanía, independientemente de los sectores sociales, y reforzando, lógicamente, las posibilidades de acceso y garantía de la justicia a aquellos que son precisamente sectores menos favorecidos. Quiero decir, el realismo lo que propone es algo mucho más complejo, como se dan cuenta, que es simplemente la sustitución del derecho penal por otras vías de resolución alternativa de conflictos, como propone el abolicionismo, o la discusión más jurídica de la reducción del derecho penal mínimo que proponen otros autores. Ahí está el debate que se da en los años 70, pero que, como ustedes ven, todavía se proyecta hasta la actualidad. Los sectores críticos todavía hoy debaten. Digo, quien tiene una mirada crítica al sistema penal, todavía hoy debate cuáles son las salidas posibles. Hay posiciones que, por el contrario, tienen una mirada punitivista, ¿no? Entonces dicen, mire, si el sistema penal está en crisis, pero porque es demasiado eh, no me sale la expresión, pero digo, es poco punitivo, ¿no? Lo que necesitamos, el sistema penal es deficitario, pero porque genera impunidad, porque las penas son leves, necesitamos mayor reforzamiento del sistema penal. Más policía patrullando, reformas penales que incluyan más delitos, delitos con pena más grave, imposibilidad de alternativas en la ejecución de la pena. Eso que en su momento se llamó realismo de derecha, en esa discusión de los años 70, que hoy se llama punitivismo, es una de las salidas frente a los cuestionamientos al sistema penal. Otros sectores críticos dicen, no, si nosotros estamos diciendo que el sistema penal es un problema, más sistema penal es más cantidad de problemas. Entonces busquemos alternativas. Alternativas abolicionistas, alternativas minimalistas o alternativas realistas. Ahí queda anclada un poco la discusión de la criminología crítica, pero de algún modo hoy todavía la discusión sigue abierta en una dirección o en un sentido en el cual todavía los ejes de la discusión siguen siendo estos, ¿no? Sustituimos el sistema penal, lo hacemos más punitivo, lo minimizamos, o buscamos alternativas realistas para reconstituir las instituciones de un modo que no reproduzcan las lógicas tradicionales, sino que superen la selectividad, superen la vulnerabilidad, superen la impunidad también, ¿no? de los sectores poderosos, se reconstituya el sistema penal sobre bases realistas. Este sería un poco el escenario del debate político-criminal que abre la introducción de la perspectiva materialista, como vuelvo a decir, recuperada por la Escuela de Frankfurt, de los posicionamientos tradicionales de Marx, principalmente a partir de la obra de Rush y Kirchheimer, y que ahí genera un debate político-criminal sobre cuáles son las vías alternativas para superar los déficits que presenta el sistema penal. Muy sintéticamente, repasen entonces lo que debió ser una clase presencial ayer, con los materiales que hay en clase y principalmente con las lecturas que tienen para seguir este debate de la criminología crítica, que vuelvo a decir, se proyecta todavía hasta el presente. Andrea pregunta, ¿el parcial cómo va a ser? Bueno, nosotros lo que vamos a empezar a hacer a partir del viernes que viene, lo que habíamos prometido en su momento, pero que postergamos principalmente porque había dificultades de acceso al campus, que son algunos ejercicios de control de lectura. Ya les anuncio que para el viernes próximo les vamos a cargar en el campus, con indicación de horario, para que ustedes puedan subirse, un control de lectura sobre los materiales iniciales que tienen que ver principalmente con la discusión de las teorías criminológicas.
¿no? Es decir, iluminismo, positivismo, los funcionalismos, el interaccionismo simbólico son las primeras líneas de discusión teórica en la criminología y que las vamos a repasar con un control de lectura para el día viernes que viene, el viernes 23. Unos minutos antes de la clase, van a poder ingresar al campus y generar este ejercicio, ¿no? En el campus le decimos bien el horario y todo. Es un ejercicio breve, de unos 10 minutos. Pero ¿para qué nos sirve? Primero, para que ustedes vayan testeándose en su propio estudio, ¿no? Es decir, la herramienta pedagógica, el control de lectura, lo que trata de generar es un estudio paulatino, y un testeo además individual de si efectivamente las lecturas que se están haciendo son lecturas correctas, acorde con el tipo de pregunta que nosotros le vamos a proponer en esos cuestionarios. Esto lo vamos a ir repitiendo cada viernes hasta el día del parcial. Son controles de lectura que no tienen, o sea, ustedes mismos tienen las respuestas correctas y ustedes mismos se pueden autoevaluar. Digo, porque van a tener ahí cuál es la respuesta correcta. Quiere decir que no van a tener una nota que luego nosotros vayamos a proyectar sobre un promedio ni nada por el estilo. Es simplemente la posibilidad de que ustedes mismos vayan siguiendo cómo van estudiando y puedan ver cuáles son las respuestas correctas en cada uno de los Profe, casos. perdón que lo interrumpa, pero en Sí. el chat están los compañeros diciendo que rinden el viernes. Bueno, ¿en qué horario rinden? A las 19. Yo a las rindo 20. administrativo a las 9:45. Bueno, Yo a las nosotros 20. vamos a hacer unos minutos antes de la primera clase. Así que la idea sería, sí, que hagan los controles de lectura en forma obligatoria. Esto es esencial. Con lo cual, si alguien no puede, por múltiples razones, porque está en el mismo horario en un parcial, porque se enfermó, por lo que fuera, lo que tiene que hacer es avisarlo, y ese control de lectura lo hacemos en otro momento. En esto no hay inconveniente. Pero sí lo que necesitamos es que para el día de parcial tengan hechos todos los controles de lectura previos. Quien no puede, avisa y se lo ponemos al viernes siguiente. Lo que vamos a tratar de hacer es ir haciendo los controles de lectura secuenciales, porque si no, obviamente, es lo mismo que un parcial, y el parcial es el que conglomera todos los temas. Por ahora vamos tema por tema. Vamos a hacer estos de teoría criminológica primero, luego vamos a hacer uno sobre los temas de género y justicia penal, que vamos a trabajar que ya trabajamos género, y ahora vamos a trabajar justicia penal, y luego vamos a hacer otro sobre los temas del sistema penal, policía, cárcel y sistema juvenil, ¿no? Vamos a ir haciéndolos en tramos, para que ustedes se conecten más con determinado tipo de lectura, y vayan haciéndolo en forma progresiva. Pero además, el ejercicio nos va a servir porque la modalidad del parcial va a ser igual. Solamente que en vez de ser unas poquitas preguntas, van a ser más cantidad de preguntas y más cantidad de tiempo para resolverlo. Entonces, a la par que el control de lectura nos sirve para ir metiéndonos en las lecturas, ir testeando si vamos estudiando bien o no, además va a ser un ejercicio, o varios ejercicios, en los cuales van a poder ir testeando la modalidad definitiva del parcial, para que también manejen los tiempos, vayan viendo formatos, vayan incorporando de alguna manera un ejercicio similar al del día del parcial, en donde lo que vamos a hacer es conglomerar todos los temas. El día del parcial se pregunta sobre todo. ¿Se entiende cuál es la idea? Doctor, Sí. disculpe, bueno, yo entré hace nada, 5 minutos porque salía de trabajar y entré recién. El día viernes 23 es, ¿en qué horario? Porque, bueno, yo tengo público, es también multiple choice, de 13:15 a 2 de la tarde, son 45 minutos, pero justo me parece que iba a hacerlo en ese horario usted, ¿no? Sí, lo vamos a hacer un poquito antes de la primera clase. La primera clase creo que empieza a 5 menos cuarto. Ah, bien, no, si lo hace antes en ese horario tipo 4, por ahí, sí, no hay problema. Sí, Por va lo a menos ser, en va mi a ser, caso. probablemente sea 4 y cuarto, para dejarles un margen. Bueno, son Bien, 10 minutos, porque son poquitas claro, preguntas, claro. no es mucho. Bien, Así que va a ser entre 4 y 4 y 4 y cuarto, 4 y medio. Ahí le bárbaro. vamos a... Vieron cómo funciona el campus, ¿no? Porque Sí,
Sí, Están rendimos por ahí. Claro, se les pone el horario, ustedes se meten en ese horario, en determinada hora cierra, pero digo, nos interesa para no llegar el día del parcial y que tengan ahí, recién ahí se enteran cómo es la modalidad. No, hacemos varias pruebas, ¿eh? Y de paso vamos estudiando y controlando las lecturas. ¿Ok? ¿Hago una consulta? Sí, La fecha del parcial quedó para el 16, ¿no? Porque el cambiaron la fecha sábado, del ya te digo. recuperatorio, me ¿Cómo? parece. Porque antes estaba en el cronograma, la fecha de recuperatorio aparecía como 29. Sí, Bueno, el centro de estudiantes, una semana antes está puesta la fecha, entonces no sabía si, por las dudas, para organizarme. claro, no, mirá, el tema es así. Mm. Había una perspectiva de hacer los parciales presenciales. Si los parciales eran presenciales, la idea era tomar el parcial del 15, corregirlos durante esa semana, entregarles las notas esa semana y tomar el recuperatorio la semana siguiente, el 29. Ahora vieron que salió una resolución de la facultad que suspende la actividad de parciales presenciales porque se ha venido la nueva ola. Entonces, claro, en función de eso, podríamos retomar la idea del recuperatorio el día 22 porque el sistema de multiple choice le da la evaluación en forma inmediata. Muchísimas gracias. Por eso puede aparecer esa disparidad Ujú. Está en muy la bien, predicción Casi. original y en esta transformación. Yo lo dejaría el día 22, pero bueno, a consensuar también, porque no sé si ahí rinden otras materias, no sé cómo viene la mano. En principio lo haríamos el día 22, porque lo del 29 era exclusivamente porque iba a ser presencial. Si va a ser bajo el sistema del campus, volvemos a la idea original, que es la del día 22, ¿no? Sábado 22. Profe, yo tengo otra consulta con respecto Sí. al plan, digamos, viejo y al nuevo, porque vi que en el plan nuevo es bimestral y en el Claro, nuestro es cuatrimestral. sí. O sea, nosotros después de ese examen tendríamos que presentar algún trabajo o algo así, ¿o cómo Claro. sería? El tema, ahí está en el cronograma indicadas las fechas, y después más adelante le íbamos a ir explicando, pero ya que preguntaste, te lo adelanto. Nosotros cuando era cuatrimestral la materia, lo que hacíamos íbamos desarrollando paralelamente todo lo que era el desarrollo de la clase a la actividad de investigación. Bueno, la actividad de investigación, frente a la necesidad de armar un curso bimestral para el plan nuevo, lo que hemos hecho es la hemos dejado toda para el final. Hacemos todas las clases al inicio, y entonces dejamos, una vez que se aprueba esta primer parte, para quienes tienen una materia cuatrimestral, el desarrollo de una pequeña actividad de investigación. Las personas que son del plan nuevo y les interesa la criminología, se pueden sumar, como se pueden sumar al grupo de investigación y tal, pero bueno, lamentablemente en un bimestre no podemos hacer todo. A nosotros nos interesaba esta iniciación en la investigación digo, la investigación académica es luego lo que uno también desarrolla en la actividad profesional, porque uno después trabaja como abogado o abogada, y lo que tiene es que investigar un caso, traerse información. Entonces lo que les damos son algunas herramientas metodológicas de lo que es la investigación. Cómo se fija un objetivo, qué metodologías de indagación hay sobre la vida social, sobre el mundo de la realidad, cómo se construyen las fuentes, qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria, cómo se aborda metodológicamente la incorporación de esa información que surge de estas fuentes a un trabajo, cómo se organiza estructuralmente un trabajo de investigación, cómo se plantea todo esto que les acabo de decir, es la parte metodológica, pero luego cómo se desarrollan los argumentos, cómo se hilan argumentos y cómo se busca un debate, o la apertura de un debate en una conclusión, ¿no? Esto es lo que tiene un trabajo. Introducción, delimitación de la investigación, desarrollo y conclusiones. Esto a nosotros nos pareció siempre que es muy importante, no solamente para el que se dedica Sí. eventualmente a la actividad de investigación en el sentido académico, ¿no? Restrictivo,
sino porque organiza a toda persona que en el futuro vaya a desempeñar algún rol profesional en torno, digo, uno lo piensa obviamente en torno al derecho, pero en cualquier, digamos, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, donde nosotros nos movemos, es básico, es fundamental, ¿no? Digo, uno organiza un Sí, está re alegato en un bueno. juicio. Tiene que tener herramientas metodológicas mínimas, que son básicamente las mismas que otorga la investigación. Si uno quiere un proyecto de extensión, ¿no? Más allá que el proyecto de extensión Exacto. trata de proyectarse sobre una transformación de la realidad, también tiene que tener la misma lógica de identificación de objetivos. Sí, Bueno, eso está bueno, profe, porque, por ejemplo, no sé, pasa que yo, por ejemplo, que tengo una militancia activa, siempre terminamos recurriendo a los compañeros de trabajo social para que nos hagan los proyectos, digamos. Como que claro, nosotros no tenemos mucho en eso, y está bueno claro. aprenderlo. Yo creo que son herramientas básicas que digo, hay una discusión, ¿no? Si la ciencia jurídica tiene su autonomía metodológica o se enmarca dentro del campo de la ciencia social, porque también hay una metodología de la ciencia jurídica, pero que se restringe a estos momentos de la interpretación de la norma. Y digo, nosotros lo que proponemos, digamos, una materia que trata de mirar el mundo del derecho, digamos, no solamente de una perspectiva estrictamente normativa, sino que abrirlo a otras dimensiones más amplias de la vida social, de la economía, de la política, de la filosofía, de la antropología, pensamos que también el derecho tiene que contar con otras herramientas, porque el derecho también es vida, ¿no? El derecho no es solamente lógica. Pero bueno, estas son discusiones que se pueden dar desde un punto de vista metodológico. Lo concreto es que hoy quienes participan del curso en el nuevo plan, bueno, tenemos una dificultad para hacer todo en tan poco tiempo. Entonces, quienes se interesen, digo, pueden participar, acompañar, digo, sin la necesidad o la presión de la evaluación, o pueden incorporarse también a la actividad de investigación que tenemos en el grupo Crítica Penal. Bueno, para quienes son del plan viejo, sí ahí es obligatorio para cumplir, en definitiva, la materia cuatrimestral, en donde vemos toda la parte más teórica y luego la parte más de investigación teórica empírica, ¿no? Porque vemos muchas, pero digo, la parte en donde ustedes ponen mucho de sí para encontrarse con un problema, para analizarlo, para problematizarlo, para poder, eh, digo, indagar en la realidad de esos problemas, esa parte queda reservada toda la segunda parte. ¿Ok? Bueno, al final me llevó un poco más de tiempo y me apuro un poco porque si no, no termino bueno, ya no pensaba terminar, ahora menos. Bueno, hoy tenemos que cruzar dos problemas dentro de la criminología, que son dentro de la criminología en sentido amplio, ¿no? Porque también tienen su autonomía. La victimología como una pretensión de un espacio dentro de las tradicionalmente, pomposamente llamadas ciencias penales, que es el estudio de las víctimas, de la victimización, ¿no? El estudio de las víctimas originalmente surge en el positivismo con una mirada, ya lo dijimos, ¿no? Culpabilizadora. En realidad, lo que pretendía ese positivismo es identificar qué parte del delito se explicaba por el aporte de la víctima, ¿no? Digo esto principalmente hoy mirado desde perspectivas que ha incorporado los estudios feministas o la perspectiva de género, nos muestran, digamos, el carácter claramente arbitrario, selectivo, discriminatorio que tenían estas miradas, que en general trataban de poner la mirada sobre la víctima, pero en muchos casos cuando la victimización recaía específicamente sobre mujeres. Esta tradición de la criminología eh, eh, positivista proyectada sobre esa primer victimología que busca la relación causa-efecto en el propio accionar de la víctima, paulatinamente fue, obviamente, como paralelamente fue dándose en el pensamiento criminológico en términos más amplios, paralelamente fue sustituido por determinados tipos de estudios que empezaron a concentrarse desde un punto de vista empírico en mirar las dinámicas de victimización y empezar a cruzarlas con nuevos conceptos que aparecían, digamos, también en el debate criminológico más amplio, ¿no? Aparece entonces un concepto muy interesante, que es el concepto de la victimización secundaria, e incluso
el concepto de victimización terciaria. Una victimización secundaria que está dada no ya exclusivamente por el momento del delito, donde se produce lo que se llama primer victimización, sino por el momento del encuentro, una vez producida la victimización primaria, de aquella persona que ha sufrido y padecido, como obviamente genera un proceso de victimización, los padecimientos que surgen con el encuentro con las instancias formales del sistema penal, ¿no? Piensen que esto claramente ya se inscribe con mayor o menor profundidad o énfasis en una mirada crítica del sistema penal, ¿no? Ya no miramos el proceso de criminalidad, sino miramos el proceso de criminalización. Pero ahora un proceso de criminalización que despliega padecimientos extraordinarios, no solamente sobre las personas que criminaliza, personas imputadas de haber cometido un delito, sino también sobre las personas que son victimizadas. Acá aparece, digamos, una mirada interesante que aporta la criminología crítica sobre la base del concepto de victimización secundaria. Es decir, el proceso de criminalización es nocivo para las personas criminalizadas, pero también para las personas victimizadas. Porque el trato que depara el sistema penal es un trato enmarcado en un concepto muy interesante que consolidó justamente el abolicionismo, ¿no? El abolicionismo siempre es criticado porque miraría con mucho cariño, digamos, a las personas imputadas y les justificaría los delitos, ¿no? Hay toda una crítica del abolicionismo, justificaría a los delincuentes, hay una crítica. El abolicionismo puso como un foco central de su preocupación, así hay un artículo interesante que se llama así, la víctima como preocupación del abolicionismo. Como foco principal de su preocupación en el estudio de los efectos negativos del sistema penal, los efectos negativos que se proyectan sobre las personas victimizadas. En una dinámica muy interesante el concepto que acuña el abolicionismo, en una dinámica de expropiación del conflicto. ¿Cómo es esto de la expropiación del conflicto? Bueno, esto se da cuando en el momento de tránsito hacia una cultura de la modernidad, se estatuye el Estado, el contrato, la legalidad, como las formas de límite al poder, pero en el sistema penal lo que se consolida de esta perspectiva es una mirada del delito como infracción. La mirada del delito como infracción pone el acento en una relación, obviamente, entre el Estado y la persona que es sometida a proceso, la persona que es criminalizada, en donde el iluminismo trató de poner todos los límites, que la legalidad, que la lesividad, que la proporcionalidad, que la culpabilidad, y la víctima en un rol completamente secundario, porque el Estado se subroga, el Estado dice, mire, cuando usted comete un hurto, un robo, una estafa, un homicidio, el delito es lesa majestatis, ¿no? Este concepto que se usa desde el derecho romano para caracterizar al delito. ¿Qué es? Es una afrenta al Estado. ¿La víctima qué es? Bueno, en realidad es mediatamente a quien protege el Estado. Mediatamente. ¿Qué hace la víctima? Aporta información, información sobre cómo han sido los hechos, aporta información cómo ha sido su padecimiento, pero la pena es estatal. El interés en la persecución penal y todas las actividades que se despliegan con posterioridad son de principal interés estatal. Ahí está la idea. Ustedes tienen 3 trabajos para leer en el campus. Uno es precisamente un abolicionista que se llama Nils Christie. Ahí está la idea de la expropiación del conflicto. El Estado establece una relación con el delincuente, expropia el conflicto a la víctima, y lo que va a poner en la mira son sus finalidades propias. Si penar, para qué penar, si para prevenir, si para castigar, todas esas discusiones que hemos tenido en el ámbito del derecho penal, dejan a la víctima a un costado. Dice el título, léanlo con detalle, porque después incluso vamos a hacer un control de lectura sobre estos 3 textos también. Digo, léanlo con detalle al artículo de Christie porque es muy interesante. Se titula Los conflictos como pertenencia, ¿no? Y lo que trata de recuperar Christie es la idea, describe todos los padecimientos y maltratos que sufre una persona víctima de un delito
no solo por el delito original, sino por el sistema de justicia penal. Entonces lo que dice es, lo que tenemos que lograr es identificar a quién le pertenece el conflicto. Porque los conflictos tienen subjetividad. Hay personas que están involucrados. Más allá que el sistema penal formal los congela en la figura de la víctima y el imputado, ¿no? A veces los conflictos no son tan claros. Hay denuncias cruzadas, hay conflictos que obviamente no se congelan en el momento del hecho penal, como nosotros estamos, desde el punto de vista jurídico penal, acostumbrados. Tienen su historia, tienen su trayectoria, tienen su complejidad. Digo, la identificación de los actores, los protagonistas del conflicto es importante. La lógica del sistema punitivo deja de lado todo esto, expropia el conflicto y de ese modo revictimiza. No hay un espacio, hoy se han implementado leyes de víctimas, ustedes lo saben, a nivel nacional, ahora a nivel provincial en el mes de enero, en donde no hay una devolución del conflicto real a la víctima. La víctima no puede opinar sobre qué es lo que quiere, ¿no?, como solución. No hay un momento específico, ¿no? Más allá de que ahora hay prácticas judiciales que lo incorporan, donde obviamente sobre la base de principios constitucionales, sobre la base del aparato de las convenciones de derechos humanos, hay que transformar lógicas de actuación y tal, pero la protección, ¿sí?, que es lo que quiere una persona victimizada, o que está protagonizando un conflicto. La reparación, es decir, que las cosas vuelvan al estado en que estaban, ¿no?, en términos de restitución, o que se compense en términos de reparación a las personas, no son las finalidades primarias. Fíjense que las leyes de víctimas, más allá de que el vocabulario con las cuales desde el punto de vista político se presentan, hablan de devolver la voz a la víctima, el derecho a ser oído como el derecho internacional de los derechos humanos. En concreto, si ustedes repasan los textos, se focalizan en oír a la víctima para el momento, ¿no?, porque esto es un debate que se ha instaurado desde una lógica punitivista. En el momento en que una persona va a obtener una libertad condicional, ahí se oye a la víctima. Pero en el momento en el cual hay que devolverle, no sé, el dinero que le robaron, la moto que le robaron, ahí no hay ningún espacio de audición, ¿no?, específico, ¿no?, por lo menos específico. Vuelvo a decir, desde las prácticas judiciales se puede reconstituir, pero las leyes apuntan a esa oposición, ¿no?, bien punitivista entre la ley blanda o el juez que libera, respecto, entonces ahí la víctima tiene que intervenir, ahí tiene que ser oída, cuando va a ser excarcelado, que el juez la oiga. Esa es la lógica. Digo, el movimiento feminista a propósito de esta legislación restrictiva, fíjense, además hay otro dato interesante, ¿no? La ley de víctimas en Nación es la 27.372, y la 27.375, es decir, 3 leyes después, pero que se discutieron en el mismo momento, que transforman la legislación en ambas direcciones, tanto en la ley de víctimas como en la ley de ejecución, se reformaron para restringir la posibilidad de esto, de la libertad condicional, de la libertad asistida, de la posibilidad de prisión domiciliaria. Es decir, cuando nació la ley de víctimas, nació la restricción a la ley de ejecución. Y el movimiento feminista encarnó una expresión que es interesante para pensar, digamos, en el feminismo no punitivista. Es decir, cuando se discute esto, los movimientos feministas no punitivistas, o con posiciones, más allá del debate amplio que hay en ese contexto, lo que dicen es, no, estas transformaciones que no sean en nuestro nombre, ¿no? No en mi nombre, ¿no? Como lema, para entender que la tutela de derechos, la tutela de derechos humanos, no se restringe exclusivamente a ese momento de que si el juez va a dar la libertad condicional, entonces ahí hay que oír, más allá de la particularidad de los casos, ¿no? Sí, igual, profe, perdón, pero tampoco es vinculante lo que diga la víctima. No, pero más allá que sea vinculante o no se genera desde la legalidad una intervención amplia. Es decir, pensemos como
digo, hay un límite, ¿no? en términos de política criminal, derechos humanos, que es una frontera que es compleja y que hay que determinar. Es decir, el Estado tiene que obviamente generar una política criminal con un sentido preventivo, ¿no? Esto obviamente que es parte de las misiones del Estado, ¿no? Pero también tiene que oír a los involucrados en los protagonistas en el conflicto. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Entonces digo, sí, un segundito, Joaquín. Dale. Ese límite es un límite que hay que debatir y que hay que discutir, porque es un límite difuso, caso a caso, no es sencillo. Ahí creo que también las herramientas de ponderación para quienes resuelven conflictos, que son los actores de la justicia penal, son importantes, porque en abstracto uno no puede definir con claridad esos límites. Porque digo, volviendo por ejemplo, al ejemplo de la violencia de género, digo, una mirada, ¿no?, que se oriente a la satisfacción de finalidades político-criminales puede privar de voluntad, de autonomía a la voz de las víctimas, como por ejemplo lo que sucede con el criterio interpretativo que surgió por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Góngora, ¿no?, donde dice la suspensión del proceso a prueba no se compadece con la Convención de Belén do Pará, que exige siempre un juicio oportuno. Este tipo de interpretación, que se ancla sobre finalidades político-criminales e invoca derechos humanos, en realidad lo que está haciendo también es privar de voluntad y de autonomía a quien está inmerso en un conflicto. Digo, respecto a una lógica tradicional del funcionamiento del sistema, en donde esas voces eran acalladas, y obviamente la opinión de la mujer víctima de violencia de género no era oída, y se procedía adelante con mecanismos de solución del conflicto, poniendo en paridad a quienes no estaban en situación de paridad, toda una serie de problemas que tenía el sistema penal que son visibles, pero la reivindicación sobre la base de esos problemas, de que entonces simplemente se imponen las finalidades político-criminales del Estado, ahora, digamos, reivindicadas desde una perspectiva de derechos humanos, es problemática. Y hay muchas voces del feminismo, ¿no?, autoras importantes dentro del feminismo, como Liliana Arduino, Julieta Di Corleto, que lo que están mostrando es que efectivamente los mecanismos de solución alternativa de conflictos, obviamente no pueden sentar nunca en paridad de situación a quienes están en una situación dispar, pero sí que pueden estatuirse en herramientas que den, en términos de protección, de satisfacción y de reparación, soluciones adecuadas a determinado tipo de conflicto. Entonces ahí hay una, digo, entre esta lógica de la pertenencia del conflicto y la misión del Estado en términos de tutela de derechos humanos, hay límites que son complejos, ¿no?, que hay que Perdón, profe, trabajarlos, pero ¿no? volviendo a lo Perdón, que Agustina, decía. tenía Joaquín primero la palabra, y después te la doy a vos. Joaquín. Sí, profe, gracias. Yo tengo una consulta con respecto a que mencionó de que no se le hace, digamos, una reparación del daño a la víctima. Le quería preguntar por los artículos 9 y 11 del Código Penal, que el 9 prescribe que las penas de prisión van a ser con trabajo obligatorio en los establecimientos, y la 11 dice que el producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente, y el inciso 1 dice a indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisfaciera con otros recursos. ¿Eso no se aplica hoy en día? No, mira, más allá de lo problemático que es este tipo de trabajo impuesto a la persona condenada, hay un artículo más directo, que es el artículo 29, ¿no?, que establece en el Código Penal, que establece específicamente como uno de los ítems de la sentencia, la necesidad de esa indemnización por el daño causado, ¿no? Paradójicamente es una regla que proviene del positivismo. Ferri era el que incorporaba con fuerza la idea de que además había que indemnizar el delito. La práctica judicial tradicional, totalmente ausente. Yo digo, revisemos sentencias, creo que el 99% de las sentencias no contienen ninguna expresión sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, desde el punto de vista procesal se ha ajustado a la necesidad del ejercicio de la acción civil. No hay prioridad en atender, en oír a la víctima, en el sentido de que la víctima pueda expresar cuál es la solución del conflicto que le parece. Y esto es lo que
lo que sería necesario, importante, y podría incorporar, como vos haces notar, Joaquín, en las decisiones judiciales también esto. Independientemente del canal penal, que quizás haya que utilizarlo o no, o sustituirlo con mecanismos como la suspensión de juicio a prueba, o pueden acompañar a la sentencia condenatoria, pero la voz de la víctima todavía sigue subrogada, ¿no? Me parece, yo digo, he escrito un artículo en el cual yo pienso lo que se presenta en el escenario actual es una segunda expropiación del conflicto de la víctima, que ahora es simbólica. Ahora, actores que reivindican el punitivismo en voz de las víctimas, ¿no? Dicen, bueno, aquí hay que restringir libertades, hay que enfatizar en las penas, etc., pero sin una devolución real del conflicto a las personas que aparecen como involucradas en el conflicto. Pero Es en decir, de base la a esto, expropiación formal y tradicional que generó el Estado, con el concepto de delito, con el concepto de víctima, con el concepto de pena estatal, hoy, cuando se retoma la idea de la centralidad de la víctima dentro de la política criminal, bueno, yo discutiría si esto no es una expropiación ahora del simbolismo que implica la victimización sin oírla realmente sobre cuáles son sus intereses. Agustina, ¿querías decir algo? Sí, no, un poco en torno a lo que hablaba, que para mí, ya partiendo de la base de cómo se plantea el sistema penal con la expropiación del delito por parte del Estado, es muy difícil que después arribemos a un lugar donde la víctima tenga, por ejemplo, una opinión en una solución alternativa del conflicto. Claro. Y que eso también no sea paternalista, ¿no? Que el Estado no le diga cuál es la solución que más le conviene o que debería elegir. Pero nada, tiene que ver como desde dónde se parte para mí. Esto en la práctica, digo, es extremadamente complejo. Y requiere de pensar a la justicia penal de otro modo, ¿no? Requiere reconstituir la justicia penal. De paso vamos hablando, ¿no? El segundo trabajo que les dejo es un trabajo de Alberto Binder, en el cual plantea que efectivamente hay que comprender que la justicia penal no es una justicia que lo que hace es aplicar normas jurídicas exclusivamente, sino que tiene una dimensión claramente política. Y el cumplimiento de esa dimensión claramente política, que está terciada por una serie de tensiones, digo, acá visiblemente ponemos este problema de la recuperación de los conflictos por los protagonistas frente a intereses político-criminales del Estado, frente a lógicas de derechos humanos. Fíjense, ahí hay un aparato de tensión muy interesante. Lo que requiere es que la justicia penal tenga otras herramientas. Otras herramientas, porque obviamente el tipo de solución que aporta, sin tener estas otras herramientas, es extremadamente deficitario, ¿no? Herramientas, cuando me refiero a herramientas, me refiero a posibilidad de que la complejidad que tienen los conflictos que la justicia penal gestiona sea abordada no en la lógica binaria pena-no pena. ¿Se entiende? Sino que incorpore otros saberes, ¿no? Digo, cuando uno analiza un conflicto de violencia sexual, digo, la voz de quien tiene como expertise y como misión la aplicación de la norma jurídica, tiene que tener un background detrás de información que tiene que ser aportada por otras voces distintas, que logren interpretar, contextualizar. Digo, ejemplo clásico, el ciclo de violencia dentro de un conflicto de género. Digo, leído sobre la base de la lectura jurídica, es insta la acción, no insta la acción. Si hay retractación, entonces, digo, si la lógica jurídica sigue la lógica del ciclo de violencia, obviamente que el conflicto queda mal solucionado. Hay que leer con perspectiva de género ese conflicto, para ver entonces cuáles son las decisiones jurídicas. Y ahí es necesario, la justicia penal está conformada principalmente por actores jurídicos, ¿no? Por actores jurídicos,
por profesionales que vienen del campo de lo jurídico. Y digo, Hay que pensarlo de manera integral. totalmente. Los O sea, conflictos que trabajadores se sociales, psicólogos, el abordaje tiene que ser integral, sobre todo si buscamos salidas por fuera de la pena, ¿no? Del punitivismo, y de verdad pensamos en que por ahí la víctima no necesita que esa persona vaya presa, sino que no sé, que vaya, que haga terapia, ¿no? Porque un poco también es desandar psicológicamente lo que a esa persona lo llevó a llegar ahí. Obvio que cuando hablamos de un homicidio, de un femicidio, necesariamente se tiene que imponer la pena, pero también creo que, sobre todo en los conflictos de violencia de género, hay que pensarlos de manera integral en todos, pero principalmente en eso porque, o sea, no sé, alguien que incumple una medida de restricción de acercamiento, va a estar cumpliendo la pena que se le impone por incumplirla y va a salir y seguramente va a hacer lo mismo porque su lógica mental no va a cambiar en esos años, en esos meses que esté privado de su libertad y si no es abarcativo de todos esos, no sé, de todas esas formas de la vida, digamos, nunca va a ser una solución real. Exacto. Es decir, la necesidad o no de la imposición de la pena en los casos concretos, bueno, se debatirá en términos de legalidad, si corresponde, en términos, incluso uno debate en términos de justicia, perfecto. Pero el conflicto, para ser abordado integralmente, para que sea satisfactorio en términos de derechos humanos, esto es lo que es importante, exige que no se acabe con la discusión sobre la pena sí y la pena no. Requiere información para el adecuado abordaje y requiere también que el output, es decir, lo que aparece como resultado, sea más rico, sea más complejo. ¿Qué hacemos con la penalidad? Hechos más graves, vos decías femicidio, pero descentrémonos del problema de violencia de género, en otros conflictos también. Pena sí, pena no, pero ahí atrás de esto hay algo más, ¿no? La lógica de derechos humanos nos impone necesariamente no reducir a ese espacio binario de la pena o la no pena. Puede ser que en un caso se pueda sustituir la pena o no, o que haya que imponerla. Puede ser que la pena sea necesariamente grave, o puede ser una pena menor, pero paralelamente los conflictos requieren un tipo de abordaje más complejo, desde la producción de la información para su abordaje, como también desde sus consecuencias. Digo, Por Siendo ahí, el punto hoy queríamos tratar victimología y justicia penal, siendo el punto del funcionamiento de la justicia penal tiene enormes déficits, ¿no? Yo diría, un primer panorama nos situaría en dos problemas importantes. Un primer problema es la falta de confianza. Esto es notorio, la falta de credibilidad. Uno puede decir, mire, una primera lectura es, bueno, las instituciones de lo público en general vienen sufriendo fuertes procesos de legitimación. Y digo, incluso es necesario pensar si todo el aparato conceptual e institucional sobre el cual, digamos, la modernidad cultural se estatuyó, que impone al Poder Judicial una misión concreta, ¿no? De contralor, de mecanismo de contrapeso. Bueno, no tiene que ser, obviamente, ya en el siglo XXI, con la complejidad que nos muestra el funcionamiento de nuestras democracias, ¿no? Que no funcionan sobre la base exclusivamente del deber ser constitucional, sino que tienen unas lógicas mucho más complejas de incidencia de grupos de poder, de construcción de mando de opinión. No deberían ser repensadas. Claro, esas categorías ya están puestas en duda y efectivamente pueden ser necesitadas de ser repensadas. Pero dentro del cuestionamiento general a las legitimaciones, a la legitimación de las instituciones públicas en general, el sistema de justicia penal va teniendo paulatinamente cada vez mayores niveles de legitimación, y digo esto no solamente por parte de los estudios que se presentan como estudios empíricos y estadísticos, no son más que, digamos,
Estudios serios también, ¿no? Estudios científicos que abordan la problemática con seriedad, van mostrando el déficit de confianza pública que se proyecta principalmente sobre la justicia penal. Digo, y esto esto requiere esto requiere una lectura, de alguna manera, que no se recueste exclusivamente sobre que ese déficit de confianza está guiado exclusivamente por embates punitivistas, ¿no? Porque también hay parte de eso, ¿no? Es decir, la justicia penal ya no da las soluciones que se pretenden en términos de seguridad, en términos de encarcelamiento y tal, entonces por ese lado viene cuestionada, ¿no? Un cuestionamiento desde el lado del La puerta consumidor. giratoria, que le llaman. La puerta giratoria, por ejemplo, clásico ejemplo. No, hay formas de desconfianza que son más amplias. Una principalmente, ahí los voy a remitir al texto, les dije un tercer texto que yo escribí para una revista hace poco, que plantea una serie de dimensiones problemáticas de la justicia penal que hay que repensar. Primero, ¿quiénes son los actores de la justicia penal? Esto es un problema. ¿Representan en forma igualitaria a toda la sociedad? Digo, tradicionalmente se habló de un poder aristocrático, ¿no? Vieron que hay unos cuestionamientos a que no se tributa, hay unos estudios antropológicos sobre la constitución de las familias judiciales, siempre los mismos nombres, unas miradas de la sociedad, obviamente son empleos de alta jerarquía dentro de las burocracias públicas, con lo cual son bien remunerados, entonces se construye una lógica también de clase, en donde los conflictos sociales no se... Esta representación plural de la sociedad es importante para mirar cómo funciona la justicia penal y para ver cuáles son sus resultados. Si solamente son determinados grupos sociales los que pertenecen al sistema judicial, las miradas que tienen sobre los conflictos van a ser unas miradas que se corresponden a esos grupos sociales. Podemos llamarle clase, ¿no? En términos marxistas, podemos llamarle simplemente una mirada un poco más actual, podemos hablar de grupos sociales, pero digo, hay una representación clara de los conflictos en función de quiénes son los actores del sistema de justicia penal. En ese mismo sentido, para pensar específicamente los problemas que tienen que ver con la incorporación de la perspectiva de género, tenemos que mirar la integración desde esta perspectiva, no solamente en términos de grupos sociales, sino particularmente en la división. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace un informe anual sobre este problema. ¿Cómo se integran, desde el punto de vista de la representación de género, los organismos de justicia? Bueno, la presencia de las mujeres hoy es mayoritaria, pero siempre en los cargos de menor rango, ¿no? Tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 integrantes, una mujer. Igual que sea mujer no quiere decir que tenga mirada feminista. No, eso desde ya es una cosa mucho más compleja. Pero digo, los datos objetivos son llamativos. Corte Suprema de Justicia de la provincia. 6 miembros, una mujer. La primera en la historia, ¿no? La mujer que está actualmente es la tercera en la historia de la Corte de la Nación. Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. 12 miembros, una mujer. Tribunal de Casación Federal. 3 miembros mujeres de 13. Digo, podemos seguir ejemplificando. La justicia penal, principalmente, se ha construido sobre la base de, digo, incluso la orientación de la profesional mujer por la justicia penal, digo, en las aulas de derecho cuando yo era estudiante, que se imaginen que ha sido hace muy poco tiempo, todavía era desaconsejada, ¿no? Y fíjense, la integración de los tribunales de familia tienen la segmentación contraria. No mira los tribunales, veámoslo en la ciudad, los tribunales penales y los de familia, y la conformación. No dice nada, Florencia, eso tenés razón. La perspectiva de género no está exclusivamente situada en ese problema. Es mucho más complejo. Pero algo nos dice, ¿no? Algo nos está marcando Claro, en torno sí, a obvio. cómo se construye
ya el problema penal como un problema de la violencia, de algo que pueden ejercer aquellos, digamos, que pueden enfrentar un problema. Claro, hoy por ejemplo se sigue desaconsejando, digamos. Yo cuando digo me gustaría hacer derecho penal, te dicen no, pero sos mujer, tenés que cuidarte, como cosas así. Claro, bien. Digo, este es un segundo problema también crucial, porque si, digo, la integración, lo que nos está marcando es cómo el sistema penal piensa los problemas, ¿no? Cómo el sistema judicial en general piensa los problemas y cómo distribuye los actores según unas especialidades. Está reproduciendo estereotipos de una sociedad machista. Digo, vamos hacia el pasado y obviamente cada vez la cosa es peor, quiero decir, se va progresando, pero todavía queda mucho camino para desandar. Problemas que tienen que ver con la funcionalidad, ¿no? También. Es decir, la justicia penal se ha estructurado sobre las bases de las formas de la burocracia estatal. Y entonces trabaja sobre esos ejes. Y esto es extremadamente nocivo para una noción de entender los conflictos como pertenencia, humanizar la justicia penal, pensar en clave de derechos humanos. La repetición de actos estatales por un burócrata estatal descomprometido con el resultado, esto es altamente nocivo. Pero así se formó la justicia penal y así se repliega. Es decir, yo lo que hago es cumplir con mi función. ¿Para qué estoy? Para poner los sellos. Sí. Pongo los sellos y se lo paso a otro. ¿Y ese otro qué hace? Y ese carga el caso. ¿Y el otro qué hace? Claro, fíjense, digo, Binder plantea el problema de las ventajas que presenta los sistemas de oralidad y de audiencia respecto de esta lógica de burocratización. Claro, tiene mucha razón. No es que la audiencia vaya a solucionar todo, porque también en la forma oralizada se pueden repetir los rituales burocráticos. Pero venimos de una tradición de una justicia penal aferrada al expediente y aferrada al trámite, que obviamente tiene como consecuencias deshumanización, descompromiso, etc. ¿no? Digo, creo que es uno de los problemas centrales de la justicia penal. Porque esta lógica burocrática, además de esa reiteración de rutinas internas, también tiene un despliegue territorial particular, siempre centralizado, como se estatuyen las burocracias. Y esto tiene un impacto directo en la posibilidad de acceso a la justicia. Es decir, edificios, Cristi lo trabaja en el artículo en forma brillante, edificios que están centralizados en un eje urbano. Digo, el acceso a la justicia tiene muchos problemas. ¿Cuál es el primero? Que las personas que están en un conflicto sepan que están en un conflicto. Esto es lo primero, ¿no? Digo, para esto hace falta información, educación. Digo, identificarse que alguien está en un conflicto ya es el primer obstáculo en una ruta de acceso a la justicia. Saber que tengo derechos a que esto no me esté pasando, y que esto está contemplado en la Constitución, en las leyes, y que tengo un órgano que establece la Constitución, que es la justicia, para que me devuelva ese derecho, para que haga cesar la situación en la que estoy inmerso. Este es el primer obstáculo. Pero el segundo es conocer dónde voy a demandar, ¿no? Una vez que sé que estoy en un conflicto, ¿no? Los casos de violencia de género también son bien ejemplificativos. La mujer está en un contexto de una formación cultural, patriarcal, en donde, bueno, frente al reclamo de determinada actividad en el ámbito privado, lo satisface porque piensa que es su rol. Y en realidad está siendo objeto de violencia de género. Esta es la primera. Pero después, ¿a dónde va? Digo, una estructura burocrática. Digo, la burocracia está principalmente constituida por la idea de racionalidad, territorialidad, jerarquía, ¿no? Entonces digo, quien reside en un barrio alejado de la ciudad, ¿dónde va? ¿Cuál es el edificio que va a estar lejos de su barrio, que no sabe bien cuál es, porque las fiscalías atienden en un lugar, en el otro? ¿Dónde radica la denuncia? Luego, obviamente, toda una serie de desorganización institucional importante, ¿no? La denuncia se hace en una oficina, pero se ratifica en otra.
el informe médico se hace en otro lugar, pero de tal hora a tal hora. ¿Mm? Todo esto es violencia institucional, todo esto es revictimización. ¿Mm? Y todavía no llegamos al edificio de justicia, todavía no llegamos en forma concreta que un caso sea caso y que alguien le pueda poner un sello para que se lo pase a otro. O sea, todo esto se da en una etapa previa. ¿Mm? Luego tenemos ya lo que pasa una vez que esto ingresó, y ahí lo que les dejamos, para que vean más allá de los textos también, es una película muy interesante que se llama Paulina la Patota, ¿no? Es una remake de una vieja producción de Daniel Tiner que ahora protagoniza Dolores Fonsi, ¿no? Es muy interesante porque ahí discutimos un montón de cuestiones. Bueno, véanla primero y la discutimos más adelante, porque si no se las cuento. Pero digo, es interesante centrarse primero en la autonomía de la decisión del conflicto. En el caso se plantean dos cuestiones importantes, en donde se juega la autonomía, en este caso de la mujer victimizada. Uno, la decisión de la persecución a quienes la agredieron sexualmente. Y la otra, la decisión sobre, una vez que esa agresión generó un proceso de gestión, la decisión sobre si esa gestión de embarazo sigue adelante o no. Y es muy interesante porque aparece, obviamente, el entorno, tratando de condicionar y adecuar la voluntad de la protagonista a los intereses, a las exigencias o las pautas culturales de quienes no son protagonistas del conflicto, de quienes son padres, de quienes son institucionalidad, de quienes son pareja, otros actores que quieren condicionar entonces esa decisión. Pero por otra parte también es interesante porque lo que muestra la película es este concepto sobre el cual habíamos iniciado, que es el de victimización secundaria. ¿Cuál es el trato que le da? En este caso hay un interrogatorio que es muy interesante, en donde, bueno, ya hablamos en la clase anterior de la culpabilización, ¿no? Donde la mirada culpabilizadora, por el tipo de interrogatorio que se le hace a quien es víctima de violencia sexual, está bien explícito. Mírenla, mírenla, y luego volvemos sobre esto. Pero ahí aparecen problemas que son claramente centrales en el debate de la relación entre victimología y justicia penal. Y el último aspecto para tratar, ¿no? Tiene que ver con la funcionalidad. No solamente hay problemas estructurales, cómo se conforma la justicia penal, no solamente hay problemas culturales, cómo esa justicia penal piensa y actúa, sino también hay proyecciones funcionales de la justicia penal. Es decir, una justicia penal que tradicionalmente ha sido criticada por sus niveles de eficacia. Es decir, ¿cuánto de esos casos efectivamente se resuelven? ¿En qué tiempos? ¿En qué tiempos? ¿No? El factor tiempo siempre en la justicia, siempre se ha escuchado esta crítica, ¿no? Que es central. La justicia lenta. La justicia lenta. ¿Cuánto oyen a los actores? ¿No? Digo, en términos de derechos humanos, las proyecciones que tiene también el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Esto también ha sido crítica tradicional, que además, conjugado con el factor tiempo, las prisiones preventivas se extienden. ¿Cuánto tarda un recurso? Todo esto es una cuestión, digo, para pensar en la funcionalidad de la justicia y en las críticas tradicionales, ¿no? Hoy se han adicionado otros factores porque estos problemas ya estaban y la confianza pública en la justicia no era tan baja. Evidentemente se han sumado otros factores. Y digo, en esa lógica de identificación de problemas, creo que esta comprensión política que propone Binder de la justicia penal, ahí aparecen dos ejes que me parecen centrales en la deslegitimación de la justicia, que son, en términos amplios, lo que llamaríamos la politización, ¿no? ¿A qué me refiero con la politización? A dos fenómenos que, aunque tienen autonomía, tienen una ligación directa del vínculo entre sistema político, sistema comunicacional y sistema judicial.
Uno tiene que ver con la directa influencia del punitivismo, ¿m? Y la persecución que se genera sobre actores de la justicia penal sobre la base de su supuesta debilidad, ¿no? Para ser fuerte frente al delito, para imponer penas. Digo supuesta porque si miramos nosotros los niveles de prisión preventiva y de encarcelamiento, el sistema de justicia penal es un sistema que no para de encarcelar. Las cifras de encarcelamiento, digo, no hablo de la Argentina inclusive, hablo de la región, pero en nuestro país, crecen de forma exponencial. Miren, en la clase de Sociología de Encarcelamiento creo que tenemos los gráficos. ¿Cómo ha crecido en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se han triplicado las presencias de personas encarceladas? Hablan de un sistema que pareciera, evidentemente, si tiene alguna característica, no es la de su contemplación frente al delito. Pero no obstante, se ha generado toda una serie de persecuciones mediáticas, pero también institucionales, a través de mecanismos de denuncias, de juris, de enjuiciamiento, como parte de un fenómeno actual que va a tener, hay estudios que lo ejemplifican, yo reseño algunos de ellos, va a tener un impacto, obviamente, en los niveles de mayor punitividad, ¿no? La reforma legal, obviamente, impacta, pues si las penas son más altas, si antes en un concurso real se podía llegar hasta 25 años, pero hoy se llega hasta 50, si antes la libertad condicional se obtenía a los 20, pero ahora se obtiene a los 35, si cada vez hay más homicidios calificados y cada vez hay más agravantes, obviamente el sistema penal crece. Pero si además los actores que tienen que aplicar la ley penal están permanentemente hackeados, porque si la aplican de una forma débil pueden ser sometidos a enjuiciamiento, pueden ser, en una lógica también de burocracia, echados de su empleo público, entonces esto, sin lugar a dudas, va a generar un impacto del sistema político y comunicacional al funcionamiento del sistema judicial, y obviamente esto va a generar un impacto también en el incremento de los niveles de encarcelamiento, en el incremento de los niveles de prisión preventiva. Pero la otra cuestión que tiene que ver con la relación con el sistema político es lo que se ha llamado, se llamó en los años 80, hoy estamos con la discusión del lawfare, que es una discusión que tenemos en la coyuntura local y que inmediatamente cuando la empezamos a dar nos agrietamos, ¿no? Ahí empezamos. Pero de politización de la justicia ya se empezó a hablar en los años 80. Una forma, la cuestión se ha hecho mucho más enfática, mucho más dramática, digamos, en América Latina en los últimos años. Y es verdad que en todos los contextos de América Latina, gobiernos salientes o de determinado signo han sido perseguidos con herramientas penales. Fenómenos que antes no sucedían, no eran anecdóticos, hoy se establecen, esto es información, no hay que pararse de ningún lado de la grieta. Esto es así, esto es una reconfiguración de la relación que se establece en términos de judicialización de la política y que le ha dado al sistema penal un nuevo rol con un impacto central en las reglas de juego de la política. Esto se reproduce, pero lo que quería decir es, esto ya se empezó a plantear desde hace años, ¿no? Donde los problemas políticos pasan a la arena de la justicia para resolverse. Ustedes han estudiado Derecho Constitucional y ya saben que hay un límite a esto que es el carácter judiciable de los conflictos, ¿no? Pero claro, cuando la judicialización de la política sale del terreno de otras áreas del derecho y se enclava en el campo del derecho penal, lo que hace obviamente es producir criminalización sobre actores políticos. Y esto, en términos generales, no importa la descripción que queramos hacer, de qué lado nos paremos, si está bien que esté la persecución, si está mal, si está bien para tal o para cual, si está bien en esta dimensión, si hay procesos armados, que todo esto es parte de la discusión y es parte obviamente de la realidad del funcionamiento de la justicia penal. En todo caso, lo que genera es de mérito o crisis institucional para la justicia. Este es el resultado. ¿Se entiende? Hay un efecto de la politización, sea por vía del punitivismo o sea por vía de la judicialización de la política en términos de criminalización, que lo que va a generar es descrédito para la política, porque los actores políticos los actores judiciales quedan involucrados
en estos problemas y queda obviamente desmerecida su función o su misión supuestamente imbuida en la imparcialidad, Igual en un la poco se transparencia, prestan, ¿no? en todos los valores en los cuales ha sido constituida una institucionalidad. Perdón, Agustina, que decías algo. No, que en esto de que se desmerezca el valor de los actores judiciales, como que un poco se prestan, por lo menos eso se puede ver acá en la justicia federal. Sí, sí, Concuerdo totalmente. no describo a los actores judiciales como víctimas, no, como protagonistas de una dinámica que se presenta de esta manera, y que obviamente los involucra en una serie de interrelaciones, de acciones en las cuales son también coprotagonistas, ¿no? Yo lo que hago es la descripción de lo que pasa con la institución en general. Digo, en un contexto en donde estamos discutiendo reforma judicial, ha habido algunos proyectos, se ha elaborado un documento por un grupo de expertos, ¿no? Se critica en torno a esa forma de constitución del diálogo, del debate, por estar vinculado a formas, en todo caso, se dice elitistas, y creo que de alguna manera tiene cierta razón, ¿no? La reforma de la justicia penal es pensada por un grupo de expertos. Esto es para problematizarlo, ¿no? Hay formas mucho más interesantes de la construcción fíjense, muy rápidamente, en muy poco tiempo, planteamos un montón de problemas de la justicia penal, ¿no? Desde elitismo en su conformación, falta de perspectiva de género, burocratización, Perdón, profe, disfuncionalidad. pero al elitismo le quería sumar la selectividad del sistema penal, ¿no? Incluso por fuera de la legislación. Ya en política criminal, la Sí, selectividad va de la mano casi con el elitismo de la ley, digamos. sí, claro. Sí, sí, la selectividad, la ineficacia. Digo, la conformación, como decíamos, de los equipos de trabajo para el abordaje de los conflictos, la incorporación de una perspectiva de género con la complejidad que implica, los problemas de acceso a la justicia, son problemas claramente difíciles y complejos. Quiero decir, el debate sobre la justicia penal requiere, a mi modo de ver, la incorporación de todas estas dimensiones que, bueno, algunas se van incorporando, ¿no? Hay voces que se escuchan y que van, obviamente son posiciones personales, van en un sentido que uno considera adecuado, ¿no? En términos de democratización, de oír nuevas voces, de pensar. Digo, hoy creo que hay una charla sobre hacia una reforma de la justicia feminista. Digo, ¿qué implica todo eso? ¿Qué implica la representación de nuevas voces y de nuevos actores? ¿Cómo se pueden establecer nuevos mecanismos? Digo, es un tema que es central, ¿no? Porque también, digamos, el funcionamiento de la justicia penal tan hackeado, ¿no? tan manoseado, diría, con propiedad, tan falto de confianza pública, requiere urgente de un retratamiento, y creo que es un tema hoy central para nuestras democracias, ¿no? Digo, independientemente que uno siempre habla de su país y de su coyuntura, en un contexto bastante más general, es necesario este debate. Pero el debate debe asumir la complejidad que tiene, ¿no? Principalmente, digo, yo siempre pienso en una lógica de derechos humanos, es decir, de que efectivamente las personas que han padecido tengan, digamos, una intervención que les sea eficaz, que les sea, digamos, satisfactoria. Esto me parece que es principal, y hay un conjunto de problemas que hay que abordar. Yo creo que con la descripción que hemos hecho, muy rápida obviamente, los textos que tienen para leer, vean también la película, ya vamos a tener un panorama. Cuando hagamos más adelante el control de lectura, el próximo lo vamos a hacer sobre estos 3 textos y sobre los textos que les dejé la clase anterior sobre feminismo. Son 5 o 6 lecturas que tienen ahí para que repasemos. Principalmente, obviamente, que lo que nos interesa es repasar un poco lo conceptual para afirmar un poco cómo las cuestiones se presentan desde el punto de vista de la criminología y de la política criminal en el debate actual. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno,
Voy a leer el chat, que veo que hay algunas intervenciones. El parcial es el 15 y el recuperatorio el 22, correcto. Disculpe, me tengo que retirar. Vaya, Eileen. ¿Cómo se llama la película? La Patota, sí, Paulina la Patota. La pusimos en el link ahí también en el campus. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, Sí, profe. ¿a qué hora es la charla hoy no sé si dijo perspectiva de género? A ver, ya te digo. No, yo decía, quise ejemplificar y ahora me metiste en el lío de ver dónde era el chat. Ah, bueno, no No, importa. no, ahora lo busco, pero digo, quise ejemplificar porque, digo, más allá de como es en el debate público, como es saludable y como es conveniente que sea de esta manera, más allá de las propuestas gubernamentales o las que puedan hacer también los actores políticos que forman parte del cuestionamiento, o lo que se llama la oposición política, hay otras voces que están circulando y que están proponiendo también que se piensen las cuestiones de otro modo, de un modo más amplio, de un modo más rico, y es un debate central en el que hay que participar, ¿no? Me parece que, digo, y además la constitución de foros, en algún momento algunos debates de la justicia en la provincia de Buenos Aires se dieron de esa manera. Por ejemplo, la reforma de la ley de jurados, la reforma de lo que se llamó la policía judicial en su momento, que se constituyó en una ley, pero que después no tuvo implementación, como forma de transformación de este momento selectivo de la justicia penal, ¿no? Tener una institucionalidad propia para la investigación por parte del Ministerio Público, que hoy no la ha tenido. Digo, más allá de resultados y de lo problemático que es este debate que vamos a dar en la clase de medios de comunicación, toda la forma de participación en la lógica de construcción de lo que fue en su momento la ley de medios, luego derogada por decreto. Ahí hay unas formas de la democratización de la palabra que son interesantes para pensar, ¿no? Ahora la provincia está iniciando un proceso similar en torno a reformas de la justicia civil. Digo, ahí me parece que hay mucho para aportar, ¿no? Más allá de que obviamente las voces expertas son importantes, pero en donde digo, un debate sobre el acceso a la justicia. Necesitamos escuchar a las personas que están privadas del acceso a la justicia, que nos digan cómo, cuándo, qué es lo que necesitan. No podemos solamente construirlo sobre académicos que nos interesamos y tratamos de ir bien. Necesitamos esas voces, ¿no? También la academia tiene que repensar, y ahora obviamente hay una dirección en este sentido, cómo se construye la indagación, la investigación desde el punto de vista académico con esas voces, ¿no? Hay que incorporarlas, pero en un debate público la incorporación de esas voces debe ser directa, no mediatizada por la interpretación que hace el experto. Ahí me parece que hay una constitución más democrática y una reforma de la justicia penal que es bueno, imprescindible en esta altura y que requiere que sea, digo, que sea parte del debate actual, ¿no? Ahí lo estoy Profe, buscando. cuando va diciendo todo esto, me recuerdo una charla que dio la Asociación de Pensamiento Penal en la facultad y habló un chico sobre la cárcel de Uruguay, la cárcel de Rieles, y cómo esto bueno, es una cárcel semiabierta y hablaba del sistema que se daban para adentro los presos, digamos, esto de Sí. constituir su propio sistema de compra, de venta, de cuando iba la familia a verlo. Estaba re bueno eso. Todavía me quedó grabado cómo se manejaban. Mirá, acá Yo se me habla de un quedé encuentro pensando, nacional ay, por perdón. una reforma judicial feminista. Sí, yo me quedé pensando en Pero eso lo respecto reencuentro. de que la charla es sobre la reforma judicial feminista que se propone, transfeminista para mí. Un poco en lo que decía Florencia, ¿no? O sea, también hay que transformar a los actores judiciales porque si no tienen perspectiva de género, un poco que la reforma va a quedar medio en el aire, ¿no? Creo que tiene que ser, que tiene que atravesar todos que hay que formarse básicamente Sí, como claro. actores judiciales, como operadores. Sí, sí. Sí, desde ya. Digo, principalmente, obviamente, la capacidad de decisión en torno a algunos conflictos es central. Pero digo, todas las instancias del Estado,
¿no? Las policías, quienes son servicios de ejecución de penas. Digo, hoy hay investigaciones interesantes sobre esto, ¿no? Que incluso se han hecho por gente que ha venido de otros países a ver el fenómeno de las comisarías de la mujer, ¿no? Hay una investigación de una universidad australiana que lo que ha hecho es indagar en la Argentina cómo es este fenómeno de las comisarías de la mujer, qué rol cumplen. Bueno, las comisarías de la mujer cumplirían el rol, ¿no?, de despliegue territorial en clave de acceso a la justicia, uno de los roles principales. Si ese digo con todos los reparos, ¿no?, porque yo he visto la investigación y me parece demasiado elogiosa para los resultados, ¿no?, porque vamos al ejemplo de nuestra territorialidad. Hay una comisaría anclada en un lugar también medianamente céntrico de la ciudad, intenciones de un despliegue territorial muy, muy infructuosas, el acceso a la justicia, obviamente que puede ser una línea de inicio de una política interesante, pero todavía es enormemente deficitaria. Si ese primer contacto con el sistema oficial no es eficaz, si todavía hay prácticas de minimización, de culpabilización, de puestas de obstáculos en la ruta del acceso a la justicia, si todavía, entonces ahí por ejemplo, está bien, es la justicia, pero son otros actores, ¿no? Son los actores policiales los que tienen que tener, son deficiencias institucionales, pero alguien va al barrio y dice, no, tiene que ir a la comisaría de la mujer, va a la comisaría del barrio. Esta denuncia, este es un efecto negativo que tiene la comisaría de la mujer, porque las comisarías entonces ya no toman más, entonces dicen, no, esta denuncia la tiene que hacer allá. Pero ¿el Estado qué pone para que la denuncia se pueda hacer? O sea, queda en cabeza de la persona trasladarse, tomar 2, 3 colectivos en horario de trabajo para poder hacer una denuncia, ¿no? Entonces ahí la ley Micaela se orienta a esto, ¿no?, a la capacitación de todos los actores estatales. Más allá que es prioritario en los judiciales, porque son los que toman decisiones luego más trascendentes, este inicio, ¿no?, y luego lo posterior también. Si uno busca una intervención eficaz, ¿no?, en un caso determinado, y la intervención la va a llevar adelante un equipo de ejecución de penas o una institucionalidad que pueda ser acompañante bueno, si la implementación de la respuesta eficaz no va acompañada también de este tipo de perspectiva, los resultados tampoco van a ser adecuados. Uno ve los desafíos y son grandes, pero bueno, hay que darlos, porque obviamente si no, desde este punto de vista, si uno mirara la criminología crítica, diría, hay que tratar de ser realista, ¿no?, ver cuáles son los problemas concretos y lograr la transformación de la institucionalidad. No sé, alguien puede abogar en el futuro por el abolicionismo, alguien puede pensar, pero en que desde el punto de vista jurídico el derecho penal mínimo puede reconstituir adecuadamente la política criminal. Perfecto, discusiones que podemos dar en el plano teórico, pero en la gestión de los casos concretos hay que ser realista, porque los problemas están, las personas tienen los padecimientos y hay que buscar la transformación institucional para lograr las soluciones concretas para que se satisfagan los derechos de esas personas. Entonces, el desafío es importante. Creo que un paso muy importante, aunque no parezca tan concreto, es debatirlo en las aulas. Este es un paso primordial. Debatir a fondo estos problemas en las aulas me parece que es el paso inicial, primordial que hay que dar, y luego, obviamente, cada quien, en los roles que vaya a asumir, en la actualidad o en el futuro, hacerse carne de los problemas y enfocar las soluciones complejas que presentan instituciones que tradicionalmente se anclan en lo burocrático, en las culturas, las rutinas de la reiteración, en la simplificación, como pasa en toda burocracia, pero esta es una burocracia compleja porque lo que está jugando es con la vida, con los bienes, con la libertad de las personas, ¿no? Entonces una burocracia especialmente compleja. Bueno, por lo que veo, fue ayer la charla, yo pensé que era hoy,
pero lo tengo acá en una anotación que dice hace un día. Dice, hoy 19:30, Encuentro Nacional por una Reforma Judicial Feminista. Era, no sé bien cuál es la institución que organiza, pero bueno, lo que he visto son invitaciones permanentes a este tipo de actividades, y seguramente si búsquenlo en las redes sociales con esta expresión. Pero el debate está dado. En este caso la charla justamente era una charla que daba Marisa Herrera, que es una integrante de este comité que se armó desde el Poder Ejecutivo para la reforma penal, que hizo ese documento, que también, si quieren, lo subimos como material complementario, porque es interesante. Hay críticas a ese documento, que me parece también interesante leerlas. Pero bueno, digo, hay en este escenario actual mucho debate, y eso es saludable, es rico para las necesidades que hay planteadas, ¿no? Bien, algunos otros comentarios, algunas otras preguntas. Obviamente que si quisiéramos hablar de los problemas de la justicia penal, tenemos infinidad de cosas, ¿no? Puntuales. Por ejemplo, todo el problema del juicio por jurados, ¿no? que plantea algo interesante, porque ahí este problema de representatividad, de visiones, bueno, justamente trata de ser superado. Es la propia participación popular, representada en forma plural. Está bien que hay selección de los actores, pero se supone que ahí habría una... Bueno, ¿qué resultados? ¿No? Nosotros desde el grupo de investigación estamos haciendo una investigación sobre qué cantidad de casos van a jurado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley en la provincia de Buenos Aires permite que haya una decisión en la cual también pesa la intervención de los actores profesionales, en aconsejar a quienes son objeto de un juicio penal, a que vayan a un jurado o no, ¿por qué? ¿No? Hay una mirada sobre pensar que la gente, ¿no? Esta palabra tan compleja, ¿no? Que se usa muchas veces en afirmaciones que pretenden construir sentido común, la gente va a ser más punitiva. Bueno, esto hay que ponerlo en discusión, y creo que el jurado tiene un mecanismo muy saludable en términos democráticos de participación. Y A mí me digo, pasa luego eso, hay que profe. ver cómo Tengo como se llevan esa adelante esos juicios. contradicción. ¿Cómo? Que a mí me pasa un poco eso con el juicio por jurado. Digo, a veces, por ahí puede que sea más punitivista la gente. Bueno, hay que verlo Pero, marchar, pero por lo menos, claro, es una boca democrática dentro de lo que es un no, sistema. obvio, pero ese miedito está porque lo veo como en, no sé, me pasa en los barrios, por ejemplo, cuando pasan estas cosas como, no, bueno, que lo maten, pero ves, tiene que ir, y digo, qué loco eso, me genera un Una poco de cosa es la miedo. reacción emotiva que cualquiera tiene frente a algo que genere reprobación, de decir cualquier barbaridad. ¿Sí? Lo hacemos todos, lo hacemos vos, yo, todo. Si alguien viene y te está haciendo algo que te está molestando, te voy a matar, te voy a reventar, a este no sé. Sí, obvio. Otra cosa es la responsabilidad personal, frente a un caso concreto, de estar escuchando las pruebas, la posición de uno, de otro, ver a las personas ahí frente a frente, y tener que tomar una decisión que implica, digamos, obviamente, unas consecuencias graves, extremas, y obviamente que además requieren un nivel, digo, una condena perpetua, unanimidad, una condena privativa de libertad, 10 votos, es decir, tiene toda una, tiene toda una institucionalidad que no es la expresión de emoción que se genera en un barrio, y que, bueno, que es lógica, que es humana, y que es todo otra cosa bastante más compleja, ¿no? Y digo, los estudios que se han hecho comparativamente, principalmente en el ámbito anglosajón, de donde proviene esta institución, no dan el resultado de mayor punitividad, ¿no? Son Ah, estudios mira. empíricos, serios y bien desarrollados, que lo que van determinando es que los jurados populares y los jurados profesionales no marcan tanta diferencia entre la resolución de casos. Hay que mirarlo, ¿no? Yo no digo que esto, por más que sean estudios, son estudios que se generaron en Estados Unidos o en Japón, qué sé yo, en otros años, y hay que hacer el estudio de la Argentina en estos años y ver si efectivamente es así. Pero a priori,
No, pero cuestionar está bueno que va a ser haya. más punitivista. Yo digo, con cárceles que en la Argentina tienen 300 de tasa de encarcelamiento, ya tenemos jueces profesionales suficientemente punitivistas como para Sí, culpar a exacto. los jurados a priori de punitivistas. No, Entonces digo, sí. ¿eh? Que digo que yo, por ejemplo, no estoy en contra del juicio por jurado, pero me pasa esto que a veces como a, no sé, como a cualquier persona, o creo que está como, o del otro lado del punitivismo, nos pasa esto de, bueno, tener este plurito. Yo pienso Pero que también una opinión personal es que no es Twitter tampoco. A ver, cuando alguien los llaman como jurado, tiene una postura que no es de una simple opinión con una crítica que ni siquiera tiene fundamento. Aparte, en sí lo que se hace es poner al pueblo que debata. Entonces, yo creo que no va a haber punitivismo extremo, de una que forma. decida, ¿no? Es una práctica claramente democrática. ¿Mm? Pero digo, después obviamente uno lo puede observar, pero dice, mire, ¿qué va a pasar con los casos de linchamientos o violencia institucional? Bueno, uno tendría que hacerse dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con la justicia profesional con esos casos? Porque evidentemente es altamente deficitaria la justicia profesional. Segundo, cuando los jurados resuelven estos casos hay que analizarlos, ¿sí? No es que uno pueda pensar que el jurado siempre funciona bien, siempre, todos los casos digo, el concepto de justicia es un concepto difuso, complejo, ¿no? ¿Cuándo se hace justicia? Digo, claro, uno puede pensar el caso del error judicial, ¿no? En donde se comprueba empíricamente que hubo un error judicial. Bueno, está bien, esos casos también hay que contemplarlos. Hay que estudiarlos. ¿Mm? Pero digo, a priori pensar que el punitivismo está reservado a la gente, que, no sé, es una cuestión. Yo creo que la participación democrática, plural, en la justicia en términos generales, ¿no? Cuando se convoca una audiencia pública para opinar ¿cómo se llama? Sobre una suba de costo en los servicios, cuando se llama a una audiencia ambiental. Cuanto mayor voz y participación democrática haya, yo pienso que siempre puede ser mejor. En este caso Sí, decidieron. obvio. Lo que no quiere decir es que no haya que indagarlo, estudiarlo, ver qué pasó en los casos, y también hacer estudios que señalicen problemas, que son los problemas que tiene también la justicia profesional. O sea que Sí, tampoco. eso de los jueces también están todo el tiempo, no sé, digo, esto de la influencia de los medios en la justicia, por ejemplo, de la opinión pública, todo eso también, digo, los jueces están cargados de todo eso porque no son ajenos. Sobre eso también hay estudios comparados. Por eso es importante hacer estudios en nuestro país, una vez que se va implementando los juicios por jurado, porque uno mira los estudios, son estudios generales, y digo, saliendo de esta lógica a favor o en contra, simplemente decir, bueno, mira, se instituyó una forma de enjuiciamiento que puede ser saludable porque trae representatividad plural, voz democrática, no son una decisión que toma uno o tres, sino son 12. Bueno, ahora, ¿influyen los medios? Mire, la influencia de los medios en la justicia profesional está suficientemente estudiada. Sí. Y es así. Sí. Con un aditamento, ¿no? El juez profesional, además de resolver el caso, defiende un puesto, ¿sí? Una posición dentro de una burocracia estatal, una posición privilegiada. El jurado resuelve y vuelve a su casa. Entonces digo, en términos de independencia, frente al caso, hay que tomar los reaseguros, hay que ver que efectivamente no haya en los casos de jurado. Pero digo, en términos de independencia, ¿quién tiene más independencia? Tema interesante, ¿no? Como Sí. el juicio abreviado, podríamos hablar también del juicio abreviado. ¿Cómo la justicia penal resuelve 80, ¿no? Según la jurisdicción, ¿no? Pero 75, 80, en Santa Fe 98% de los casos con juicio abreviado, sin juicio oral. Se implementa una reforma de oralidad en Santa Fe. Ustedes saben que Santa Fe fue la provincia que más tiempo perduró en el sistema escriturario. Fue la última provincia que incorporó alguna forma de juicio oral. Incorpora el juicio oral, hoy el 98% de los casos se resuelven por juicio abreviado. Es decir, en una oficina, agentes de la burocracia deciden sobre la pena a imponer. En la ciudad, porque hay una investigadora en nuestro grupo que lo ha hecho, en la ciudad,
la posibilidad de incorporar el juicio abreviado al sistema de justicia juvenil es problemática. Es problemática desde un punto de vista constitucional porque se dice afecta a la Convención de los Derechos del Niño. El niño en este sentido está aceptando una pena en el marco de un acuerdo que lleva adelante con un agente fiscal. Hay muchísimas voces en contra. Sin embargo, a pesar de que la ley no ha expresado nada, la jurisprudencia local ha dicho el juicio abreviado es aceptable. Bueno, a partir de ahí, más del 90% de los casos en la justicia penal juvenil en Mar del Plata se resuelven por juicio abreviado, sin juicio oral. Esto es interesante primero para indagarlo, para investigarlo, y luego para exponerlo y discutir sobre esto. ¿Es adecuado? ¿Queremos un sistema de justicia así? Bueno, hay infinidad de temas para tratar sobre la justicia penal que no abarcaríamos, pero bueno, por lo menos con lo que hemos charlado hoy, más los materiales que tienen en el campus, tienen un panorama, una aproximación a los debates tradicionales y a los debates actuales y a los problemas en torno a esto que hoy se llama la necesidad de la reforma penal. Si les parece, vamos cerrando. En el viernes que viene, entonces, unos minutos antes de la primera clase, van a tener para todos las consignas para hacer el control de lectura sobre lo que es el pensamiento criminológico. Haremos el segundo, sobre lo que es todos los aspectos que tienen que ver con feminismo, género, justicia penal y victimología, y luego haremos el tercero sobre el resto de los problemas del sistema de justicia penal, como controles de lectura, que como les decía son ejercicios para la modalidad futura de parcial. ¿Correcto? Perfecto, doctor. Sí, ¿Vamos cerrando? bueno, Bueno, buen fin de semana. Gracias. gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Chau, chau. Chao, hasta luego.